Hola, bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Giuffrida. Me han convocado para hablar un poco sobre periodismo y lo que está sucediendo con la inteligencia artificial. Yo soy periodista, egresado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y desde hace un tiempo ya bastante largo que estudio, me dedico, me interesa a temas vinculados a la tecnología, aunque he hecho un montón de cosas de otros rubros, pero la tecnología siempre es eh, como una variable que está ahí presente. Así que, bueno, voy a intentar contarles un poco lo que yo vengo viendo eh, y intentar abrir un poco la discusión o el debate al respecto. Lo primero que uno podría pensar es si esto que yo les voy a decir no puede ser directamente prompteado en una inteligencia artificial y que les devuelva lo que yo les voy a contar, ¿no? Ahí ya está como el primer punto angular del debate. ¿Cuánto de lo que nosotros hacemos hoy en materia intelectual no puede ser también fruto de una discusión, una conversación con una inteligencia artificial? De un tiempo a esta parte, en realidad un tiempo bastante corto, estamos hablando de los últimos, no sé, meses, años, pocos años, empezó a girar un poco el análisis y la reflexión sobre la inteligencia artificial hacia una mirada más apocalíptica, cosa que se había ido desarmando, ¿no? Y en buena medida es porque está demostrando una velocidad en su capacidad analítica mucho más fuerte de la que originalmente se vio o se pensó que podía llegar a tener, ¿no? Eh, lo que está sucediendo básicamente es que por primera vez una inteligencia artificial, perdón, por primera vez un sistema o una fuerza no natural está reemplazando algo que es típico del ser humano, como es su capacidad de razonar, ¿no? Su capacidad de pensar, de razonar, de crear historias, de transmitirlas. Eh, Siempre la tecnología vino a reemplazar fuerzas del ser humano, ¿no? Cuando por primera vez se logró que algo gire y que se puedan mover cosas más pesadas, ¿no? Con el invento de la rueda, cuando por primera vez se logró eh, que un instrumento musical pueda hacer mejor música que las manos, o que una herramienta pueda transformarse en un arma, en una punta o una flecha y sea más efectiva que un golpe de una mano, ¿no? Son distintas tecnologías que han ido cambiando las eras. La más típica seguramente sea cuando se inventó la posibilidad de que una máquina traccione a vapor una locomotora, o que una máquina en un telar haga que se mueva un dispositivo de madera y que ese telar funcione prácticamente solo o asistido por un ser humano, pero en el sentido de que le daba mucha más fuerza de la fuerza que originalmente una persona tiene. Es decir, que expandía sus fronteras, ¿no? Pero siempre fue en materia motriz o en materia de fuerza. Lo que está sucediendo ahora es que también estamos expandiendo nuestras fronteras de una manera increíblemente grande, pero lo estamos haciendo en materia intelectual, cosa que no había pasado hasta ahora. Entonces, lo que nos hace típicamente humanos, que es nuestra capacidad de generar cultura, de relacionarnos, de producir información, de almacenarla, almacenarla, ahora está siendo eh, desarrollado o explotado por una inteligencia no humana, por un ser, una entidad no viva, ¿no? Es la primera vez que hemos creado un ente no vivo que también puede vincularnos a nosotros. Y que cada vez está más presente en nuestra vida. En algunas cosas las vemos y en otras cosas no lo vemos. Es mucho más en lo que no lo vemos que en lo que sí, lo cual debería alertarnos o advertirnos. Eh, y ya en el último libro que publicó Noah Harari, que para mí es el intelectual que mejor está pensando esto, eh, un libro que salió este año, en el 2024, se llama Nexus. Harari ya viene con un peso en su pronóstico mucho más grande de los que habían sido los anteriores, ¿no? Él dice que la sociedad como tal, la cultura como tal, la vida humana, se construyó en función de relatos o de ficciones. Acá en Argentina hay un libro muy interesante que no me acuerdo cómo se llama, a mí siempre me sale Ficciones Orientadoras, no sé si se llama así, es de Nicolas Shumway, que analiza eso, ¿no? Cómo la historia el origen de Argentina se construyó sobre ficciones, que son relatos necesarios para que una nación se erija, o para que una persona se vincule con otro, o para que una persona crea en una religión o tenga fe en una religión. Siempre los relatos, las ficciones, las historias
han sido como el motor de cómo la sociedad va avanzando y se va relacionando y se va expandiendo, ¿no? Y también va cooperando entre sí. Harari lo que dice es que, bueno, cuidado, porque hemos creado un ente no vivo que tiene la capacidad de crearnos historias, de crear relatos, de crear ficciones y transmitirlas. Y transmitirlas a través de muchos canales. Entonces, si lo que nos ha hecho humanos y nos ha congregado y ha movido masas y multitudes ha sido las historias y las ficciones que nosotros creamos y en las que creemos, ojo, porque estamos creando un ente no vivo que tiene esa capacidad de hacerlo. Eh, y ya se ha visto algunas cosas por el estilo, ¿no? Porque hace poquito, por ejemplo, se descubrió una célula terrorista que estaba creando noticias falsas para incidir en las elecciones norteamericanas usando una inteligencia artificial, ¿no? Habían programado un bot que todo el tiempo le pedía que cree noticias falsas sobre determinado candidato o candidata y eso lo extraía y lo iba transformando en artículos de periódico, ¿no? Acá el periodismo tiene un rol central porque el periodismo es un gran transmisor de historias y a su vez de generador, ¿no? Como input o como output. Hace poquito salió la noticia, que ya se venía discutiendo a nivel legal, pero se conoció que el New York Times está actuando muy fuertemente contra el ChatGPT porque básicamente el ChatGPT usó en su código, o se cree que usó en su código, cientos de miles de artículos del New York Times eh, como input de información o como insumo de información para que la inteligencia artificial pueda responder. Entonces, el New York Times está peleando por sus derechos, le dice, bueno, me tenés que pagar, ¿no? Si lo vas a usar así, porque son derechos de autor. A nosotros no nos interesa esa discusión, porque no somos el New York Times, pero lo que sí nos interesa es que como referentes del periodismo estamos generando a su vez, ahora sí, historias que pueden replicarse en otras historias de manera absolutamente impensada, ¿no? Que uno no puede controlar. Y en las últimas versiones, bueno, yo voy a ir yendo y viniendo, espero que sea lo más interactivo posible. En las últimas versiones del ChatGPT ya, ya se presentó la posibilidad de tener modelos que razonan, ¿no? Que es el modelo O1. Hasta ahora un preview. El preview dicen que va a ser para siempre porque no pueden abrir el modelo de razonamiento avanzado de manera pleno con toda su capacidad porque se demostró que el ChatGPT también te puede asistir a crear una bomba atómica. Entonces no pueden generar un sistema de razonamiento abierto a todo el mundo por los riesgos que eso implica. Les quiero mostrar un poco cómo es esto de que razona o cómo es que va razonando y mostrando su razonamiento. Y de paso ir viendo cómo esto puede transformar la forma en que uno hace periodismo, ¿no? Vamos a preguntarle algo más o menos complejo, que sea. Lo que le preguntamos es cuál es la relación, el vínculo entre la inteligencia artificial y la computación cuántica y cómo esa relación puede tener incidencia en el estudio de las enfermedades autoinmunes. Acá nos va mostrando lo que va haciendo, ¿no? Nos dice que está relacionando conceptos, optimizando cálculos, ¿no? Conectando inteligencia y poder, acelerando el avance. Ven que tiene como todo el análisis, dice cuánto tiempo le tomó ese razonamiento, y entonces en su retorno lo que nos devuelve es una serie de análisis que ellos dicen razonados, ¿no? La relación entre la IA y la computación cuántica, aceleración de algoritmos, nuevos algoritmos cuánticos para IA, simulación de sistemas complejos, impacto en el estudio de enfermedades autoinmunes, análisis de datos genómicos y proteómicos, descubrimiento y diseño de fármacos, modelado del sistema inmunológico. Imaginemos que nos interesa este, ¿no? Entonces le podemos decir, amplíame este punto. La capacidad o la posibilidad de hacer modelos computacionales del sistema inmunológico, usando computación cuántica, ¿no?
Bueno, y acá genera todo un análisis profundo sobre cómo la IA puede impactar en el modelado inmunológico. Eh, Aplicaciones específicas, identificación de mecanismos patogénicos, desarrollo de terapias dirigidas, etcétera, etcétera. Imaginamos que nosotros le decimos eh, qué casos concretos se conocen al respecto de investigaciones al respecto. Entonces referencia a algo de IBM, que es una empresa que está más trabajando con el tema de computación cuántica. Otro ejemplo por acá. Bueno, básicamente esta posibilidad que hoy tenemos de acceder a todo este conjunto de información, ya no como datos dispersos, sino ya como un trabajo realmente muy fino, ¿no? Uno incluso podría decirle, ahora escribí un artículo periodístico juntando toda esta información, pero ustedes que son periodistas o editores ya habrán notado que acá tienen, no sé, 3 minutos, un conjunto de información muy interesante para llamar a un periodista si son editores y decirle, arranca por acá y empecé a investigar porque acá hay una nota interesante, ¿no? Incluso tiene acceso a las fuentes y cuáles son las fuentes que trabajó, etc. Bueno, esto que hoy nos parece, en algunos casos, si ya vienen trabajando, vamos a decir natural en el sentido de ya visto o por lo menos ya analizado, la verdad es que para la historia de la humanidad es un salto cuántico, hablando de computación cuántica, ¿no? Es realmente algo muy llamativo, ¿no? Eh, ¿Y qué implicancias puede tener esto? Bueno, todavía no lo sabemos, todavía no sabemos qué implicancias va a tener, pero si nos abocamos a lo que nos convoca acá, que es el periodismo, definitivamente muchas, ¿no? Porque si ustedes están en una redacción tradicional y de repente tienen la capacidad de poder trabajar, yo les puse un ejemplo complejo, que es inteligencia artificial, computación cuántica, es muy poco lo que hay investigado sobre computación cuántica en el sentido de fracción temporal, ¿no? Y cruzarlo con una rama rara o difícil de la medicina, como son las enfermedades autoinmunes, y aún así, en pocos minutos uno recibe una serie de consideraciones muy valiosas, bueno, si no lo están usando para el periodismo, le diría, empiecen a utilizarlo ya, porque realmente tiene un aporte muy grande. Después cada uno mide cuánto, cómo lo cita, qué usa. eh, Hasta hace un tiempo estaba mucho el temor de que genere información falsa. Ya eso está bastante curado, ¿no? Uno puede igualmente como periodista hacer los chequeos necesarios, pero está bastante curado. Lo que se llamaba alucinaciones de la IA existe todavía, existe en una medida muchísimo más baja, ¿no? Y les voy a mostrar otro caso, otro uso posible, que es el de análisis de datos, ¿no? Estamos trabajando solo con ChatGPT, podríamos trabajar con muchas otras. Eh, Yo me descargué hoy tempranito el dataset sobre la calidad de aire en barrios porteños. La información no está del todo completa, es de la ciudad de Buenos Aires, hubo que curarla un poco, pero básicamente esto es lo que están viendo. Es un documento que tiene 130.000 filas, o sea, es realmente muy grande. Así que lo vamos a tirar acá y le vamos a preguntar si tenés acceso a visualizar este documento. Y podés hacer. Piensen que es un documento realmente muy grande, con distintas mediciones por día, porque se han tomado en distintos horarios, lo cual, imaginen lo que a uno le tomaría, ¿no? Trabajar en un documento de este estilo, con el peso que tiene y con la distinta variedad de información que tiene, ¿no? Bueno, cuando ya lo trae así es porque evidentemente tiene acceso, lo puede leer, no siempre sucede, a veces que los documentos no están bien armados, no están claros, pero en líneas generales eso también es algo que se ha refinado mucho. Estamos ahora trabajando en este modelo que es
El 4O con Canvas, hasta ahora habíamos trabajado en el otro, que era el O1, que es el de razonamiento. Este tiene Canvas integrado, lo que permite graficar mucho mejor, ¿no? La información. Palermo no está en toda la serie, porque hay información hasta el 2010, por lo que viene en el dataset. El resto de los barrios sí. Acá nos está juntando la información. Lo que le vamos a pedir es cuál es el momento de mayor o de menor calidad de aire según cada barrio. Representalo en gráficos separados. Bueno, quedará para ustedes el debate de si esto es hacer periodismo o no, y cuáles son las fronteras del periodismo con la inteligencia artificial. A mí es una discusión que no me interesa del todo, en el sentido que lo que me interesa es usar la herramienta, pero es interesante de todas formas, ¿no? En Palermo, como digo, la serie más baja es más claro. En los otros dos casos todavía sigue siendo confuso, pero igualmente nos puede decir que el momento de mayor concentración de perdón, de dióxido de carbono en el gráfico de Parque Centenario eh, se destaca con una línea roja continua, que es este de acá. Estamos hablando del 2014. En la boca también se resalta el punto de mayor concentración, que es acá, en el 2010. Y en Palermo, el momento de peor calidad está marcado de la misma forma, que es acá, ¿no? 2010. Elaborar un breve artículo periodístico concentrando esta información que obtuvimos. Y acá nos trae el artículo que elaboró, ¿no? Un reciente análisis de los niveles de monóxido en tres barrios muestra patrones preocupantes. En Parque Centenario, el peor momento de calidad se registró cuando las concentraciones alcanzaron un pico significativo. Este gas, derivado principalmente de bla, bla, bla. En todo falta el año, entonces le podríamos pedir que aclare eso, ¿no? Podría. Acá me equivoqué. Esto era para preguntar al ChatGPT. Acá. Lo edita. Esto lo escribí yo, está mal. Esto habría que sacarlo. Y edita sobre la misma redacción el documento. Espera que me queda una llamada. Edita el documento con la información de los años. Bueno, esto es. Volvamos un poco acá, si no nos extendemos demasiado. ¿Dónde estamos? Es una muestra muy pequeña, muy veloz. Obviamente, cuando uno trabaja con fuentes periodísticas, habrá que concentrarse mucho más en trabajarlas de manera prolija, ordenada, estar seguro de que lo que se está haciendo es correcto, volver a chequear la información, todo lo que ustedes ya saben de sus estudios o de su profesión u oficio. Pero lo que les quiero mostrar es que en el análisis de datos también la potencialidad que tiene es realmente muy grande. Hasta aquí la presentación, se ha extendido un poco, les pido disculpas si se hizo un poco larga, pero bueno, creo que básicamente lo que vimos es una discusión un poco más conceptual sobre hacia dónde está yendo y algunos casos de uso o aplicaciones concretas. Espero que les haya gustado, muchas gracias por invitarme a participar.